Muy buenas tardes, queridos hermanos y comunidad en general. Les damos la bienvenida. En unos minutos vamos a iniciar. Estamos solucionando unos problemas de audio y enseguida vamos a dar inicio. Les damos la bienvenida a todos los que están entrando por el Facebook o por el Zoom. Sean ustedes bienvenidos como nuestros hermanos en Cristo Jesús. Es Jesús quien nos ha dado cita a todos nosotros porque algo tiene especial para decirnos a cada uno de nosotros. Bienvenidos. Muy buenas tardes con todos, hermanos en Cristo. Vamos a iniciar nuestra primera jornada del grupo Querigma y queremos agradecer la presencia de nuestro Padre Germán, nuestro siempre querido Padre Germán, que nos está acompañando a lo largo de esta jornada. Vamos a encomendarnos siempre al Espíritu Creador para que esta jornada sea productiva, sea, digamos, una jornada que nos convierta, ¿no? Que dada la palabra querigma significa la primera voz, el anuncio, y que nos invita a la conversión y a vivir en Cristo. Nos ponemos entonces en las manos del Espíritu Creador, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y colma de tu gracia divina los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consolador, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú derramas sobre nosotros tus 7 dones. Tú, el dedo de la diestra de Dios. Tú, la promesa solemne del Padre. Tú quien pones en nuestros labios el tesoro de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentimientos, nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y conforta con tu auxilio continuo la flaqueza de nuestra carne. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz, y así siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y que sepamos también del Hijo. Haz que creamos siempre en ti, que procediendo de ambos, eres su Espíritu. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar nuestra jornada, nuestra primera jornada como querigma, y en este momento voy a dar el pase a nuestro matrimonio presidente de nuestra comunidad, el matrimonio de Toño y Vicky. Adelante, Toño, adelante, Vicky. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. Somos la comunidad católica Querigma. Comunidad porque buscamos vivir en comunión con Dios y los demás. Católica porque pertenecemos a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Católica significa universal. Querigma porque es el anuncio de la buena nueva traída por Dios, donde reafirma que Dios es un Padre que nos ama, que envió a su Hijo único Jesucristo, quien se ofreció en la cruz por nosotros y nuestra salvación, que nos ha enviado a su Espíritu Santo para que seamos capaces de vivir como hijos de Dios. Esta buena nueva la vivimos reuniéndonos para compartir nuestra fe desde nuestras diversas experiencias de familia, trabajando para anunciar por diversos medios que es posible vivir victoriosos porque Jesús es aquel que nos sostiene. Bienvenidos una vez más a este encuentro que hemos preparado con mucho amor para ustedes. Es Jesús quien nos invita a ponernos en sus manos y dejar que obre en nosotros grandes cosas. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias. Hermanos en Cristo, en estas épocas en que estamos viviendo de esta pandemia que nos ha tocado sobrellevar,
esta es una prueba más que nos pone a prueba nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestra fe, nuestras creencias. Estos momentos de pandemia, todos de alguna u otra medida tenemos más o menos temores. Esta enfermedad que ha venido y que ha venido a quedarse, siempre nos trae incertidumbres. Todo lo que se desconoce siempre trae incertidumbres. Todo lo que se desconoce siempre de alguna manera nos causa temores. Y a veces estos temores pueden ser infundados o fundados, pero lo cierto es que de alguna forma nos enfrentamos a situaciones que desconocemos y que nos obliga o nos motiva o nos impulsa a actuar con mucho temor. Por eso es cuán importante tener siempre la palabra del Señor en estos momentos tan difíciles. Y es por eso que ahora voy a dar pase al matrimonio Juan y Gisela Castillo. Ambos han sido catequistas y siguen siendo catequistas familiares con parejas guías para adultos durante 9 años, ¿no? 6 años han participado de esta catequesis familiar en la Iglesia Santísima Trinidad, 3 años en San Pío. Durante esos años también han sido asesores del catequesis de confirmación de la parroquia San Pío. Entonces, les doy el pase y le damos una fuerte bienvenida a nuestros hermanos Juan y Gisela Castillo. Adelante, Juancito y Gisela. Gracias, Manuelito, muy amable por la presentación. Como bien dice, hoy estamos iniciando esta jornada, dando nuestro granito de arena para que nuestros hermanos en la fe conozcan un poco más de Jesús y sobre todo, como dices tú, ver de qué manera podemos apoyar o dar algo para esos temores que vivimos en un tiempo de pandemia, ¿no? Esta jornada, hoy vamos a, como bien lo he dicho, vamos a tocar 2 temas importantes. El primero que está a cargo de nosotros, temores en tiempo de COVID, que así le llamamos al inicio, y después nuestros hermanos Carlos y Esther van a tocar el tema confianza en Dios. Vamos a empezar entonces nuestro tema presentando a través del PowerPoint, y iremos desarrollando los puntos que tenemos interesantes para ustedes. Me avisan y pueden ver la pantalla. La vamos a compartir en un momento. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. A ver, para compartir. Bien. ¿Se ve claro, no? Perfectamente. Ya. Ok, gracias, Manuelito. Primeramente queremos empezar un poco definiendo lo que es, qué significa tener miedo, el temor, ¿no? Vamos a... Temor. ¿Qué es el temor? Nos preguntamos. Y dentro de todo lo que podamos haber encontrado en los libros, nos hemos querido quedar con estos conceptos, ¿no? Algo un poco sencillo. Nos dice que es el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. También dice es un acto personal hacia lo desconocido y por lo tanto al ser desconocido da pie a que presumamos futuras consecuencias del hecho. O sea, lo que no conocemos, lo que no sabemos lo que va a venir. En este caso de la pandemia, evidentemente nosotros al inicio no sabíamos todo lo que se veníamos, ni sabíamos que iba a durar tanto. Si mal no me equivoco, ya estamos entrando al 8º mes, ¿no? Y nos preguntamos, ¿es normal sentir temor? Pues es natural, dice que el ser humano sienta miedo y temor. Por eso
porque eso es parte de la naturaleza como ser humano y porque puede utilizarlo como autodefensa ante algunos hechos o situaciones. Evidentemente, el tener miedo o tener temor, un poco que nos ayuda. Un ejemplo práctico, ¿no? Un ejemplo práctico, por ejemplo, en el colegio. ¿Quién no a veces ha sentido miedo al salir a exponer? ¿Qué es lo peor que puede haber pasado en esos momentos? Es que la exposición salga mal, pero evidentemente a la siguiente oportunidad, de hecho, que nos prepararíamos mejor, ¿no? Son cosas, digamos, un concepto simples. El temor existe desde la creación hasta nuestros días. ¿Quién no ha sentido miedo? Preguntémonos, en el caso de Noé, cuando Dios le pidió que construyera el arca, ¿no? Para salvarse él y su familia, que fueron los escogidos. O en el tiempo de Adán y Eva, cuando fueron desterrados del paraíso. Deben haber sentido mucho miedo y mucho temor ante lo desconocido. Al mismo tiempo, también podemos preguntarnos cómo se habrá sentido Moisés cuando tuvo que sacar al pueblo israelita de la esclavitud en Egipto, ¿no? Todos los temores que debe haber sentido. Lo mismo los apóstoles, los discípulos de Cristo. Qué miedo deben haber sentido, qué temores, antes de recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ¿no? Al recibir el Espíritu Santo, ellos recibieron muchos dones, 7 dones. El don de la fortaleza, sabiduría, inteligencia, ciencia. ¿Mm? Como seres humanos, siempre hemos tenido temores. Temores, por ejemplo, a hechos naturales, como por ejemplo terremotos, inundaciones, huracanes, ¿no? También existen temores personales que cada uno hemos podido sentir en alguna oportunidad, tipo enfermedades o accidentes, ¿no? También el temor a desarrollar proyectos personales, profesionales, ¿no? Empresariales. Y por último, hay personas que han tenido temor de morir, ¿no? El temor a morir. Actualmente estamos viviendo un hecho que en realidad parece sacado de una película de ciencia ficción. Recordemos que en diciembre del 2019 se empezaba a hablar sobre el coronavirus, ¿no? Allá en la ciudad de Wuhan, en China. Y nadie presagiaba que iba a tener estas dimensiones catastróficas a nivel humano y a nivel económico, políticos también. A medida que iban pasando los días, veíamos que se hacía más cercano esto, ¿no? Y iba creciendo el temor entre nosotros. Hasta que llegó ese día del 16 de marzo de este año, fecha en la cual el Estado declaró el estado de emergencia sanitaria, donde nos dieron muchas pautas de cómo debemos cuidarnos, ¿no? Y en líneas abajo, en esta imagen, les dejamos una pregunta. ¿Qué actividades, planes o proyectos estabas llevando a cabo en esos días en que declararon la pandemia en nuestro país? Tus respuestas o comentarios las esperamos en Facebook Live. Es evidente que ese 16 de marzo, a muchos, como dice, nos agarró fríos. De un momento a otro nos paralizaron y efectivamente cuántas cosas habremos dejado a mitad o por iniciar. Nos gustaría saber realmente qué hechos sucedieron en el caso de cada uno
Participen, los invitamos a participar en el Facebook Live. Sin lugar a dudas, esta pandemia ha traído cosas buenas y cosas malas, ¿no? O sea, actitudes, hechos negativos y hechos positivos. Vamos a analizar algunos que creo que son los más resaltantes. Me imagino que pueden haber varios, pero vamos a centrarnos en estos, digamos. El primero, y esto de repente es para las personas que no conocen a Dios, dicen que este es un castigo de Dios. Realmente nada más lejos de la verdad. Y estos hechos, esta forma de expresar que es castigo de Dios nos llega a reflexionar en lo siguiente. Somos convencidos de que ni una hoja de un árbol o ninguna gota se mueve sin el consentimiento de Dios, porque para Él nada pasa desapercibido. Además, debe quedar claro que Dios no castiga realmente. No nos imaginamos a un Dios regocijándose en el cielo por lo que nos pasa. O al contrario, pensamos que debe estar muy triste por todo lo que está ocurriendo, tal vez por culpa del ser humano, ¿no? El Señor corrige al ser humano y cuando lo hace con amor, con humildad, como lo hace cualquier padre amoroso con sus hijos. El único propósito que tiene Dios para realizar esta corrección es que Él apuesta por nuestra salvación. Y esa salvación empieza cuando uno reflexiona y endereza su vida. Ahí empieza la conversión realmente. Esta imagen de este señor comprándose todo el papel higiénico, todo el mundo la vio en los periódicos, en la televisión, ¿no? Inclusive salieron una cantidad enorme de memes sobre este hecho, que vieron muchas personas corriendo a los supermercados, a las tiendas, a abastecerse de papel higiénico, del gel, del alcohol, de todo eso. Eso prácticamente nos lleva a pensar que la persona humana ha pensado primero en él, después en él y por último él, o sea, el egoísmo. Pero esto es producto también del temor, definitivamente, de no saber qué es lo que se viene. Y ante eso el temor, por eso es que el temor nos nubla, no nos deja pensar. Y actuamos de esa manera, pensando que, la verdad que no, hasta ahora yo no encuentro ninguna razón, ¿no?, valedera que me diga por qué la gente salió a comprar tanto papel higiénico, tanto alcohol, etcétera, etcétera. Pero en el fondo lo que estaban haciendo es que se propagara realmente el virus, porque las otras personas, al no encontrar estos elementos de cuidado, entonces, evidentemente el virus se iba a esparcir, ¿no? ¿Y qué no hablar de los especuladores, ¿no? Lógicamente, en cada crisis que se presenta, siempre aparecen los especuladores, aquellos que quieren aprovecharse de la situación para, lógicamente, subir los precios, ¿no? Simplemente acaparar, etcétera, etcétera. Esa es la parte humana, la parte mala que sale del ser humano. La pérdida de trabajo, definitivamente, esta pandemia ha traído como consecuencias que muchas empresas cierren y por consiguiente muchos trabajadores se han visto en la calle sin poder llevar un pan de sustento a su hogar, y eso es lamentable, ¿no? Las estadísticas nos indican de que creo que son, en Lima, más creo que son como 4 millones de personas que se han quedado sin trabajo, ¿no? Agregado a lo que ya teníamos anteriormente. Entonces la situación no es fácil, yo sé que es difícil para todos. Las relaciones humanas. ¿Quién habría pensado, no? ¿Quién habría pensado que no podemos ya abrazarnos, estrecharnos, ¿no? Acompañar a nuestros seres queridos digamos, cuando haya fallecido alguna persona, un familiar? Nos hemos visto atados de tal forma que, mira, ¿a dónde nos ha puesto esta pandemia?
se han roto las relaciones humanas. No podemos juntarnos. Al comienzo la gente no entendía un poco de qué se trataba esto. La verdad que a veces parecía recordar a los tiempos cuando aparecían los leprosos, ¿no? A uno lo miraban así. Enterarse que un vecino o un amigo estaba contagiado del COVID, ya prácticamente lo marginábamos. A eso habíamos llegado. Claro está que a estas alturas, ya habiendo pasado 7, 8 meses, conocemos un poco, como quien dice, al enemigo, ¿no? Y ni qué hablar de la salud pública. Esto ha hecho simplemente abrirnos más el panorama de lo que es la salud pública actual, ¿no? El Estado, con lo que ha tenido en ese momento, lógicamente, ha podido batallar, lógicamente no ha sido favorable, pero este es un tema que viene de años, no es de ahora. Pero lógicamente hemos visto cómo la gente sufría por querer obtener un balón de oxígeno, ¿no? Y felizmente que una persona, me imagino que muchas, pero me trae a la mente este señor que lo denominaron como el ángel del oxígeno, ¿no? Que multiplicó sus esfuerzos para, lógicamente, poder llevar oxígeno a las personas que lo necesitan, ¿no? Digamos, estos son algunos hechos, como digo, unos hechos y actitudes negativas que encontramos. Pueden haber muchas, yo me imagino que sí, pero tal vez hemos querido nombrar algunas de las más resaltantes. Ahora, también en esta pandemia hemos encontrado actitudes, ideas y hechos positivos. El primero de él es que esta pandemia ha hecho que muchas personas recuerden que ha existido, existe y existirá por los siglos de los siglos Dios. Que Dios, Padre, hemos vuelto la mirada a Él, a pedirle por salud, porque cure a nuestro familiar o porque no nos enfermemos, ¿no? Han recurrido y hemos recurrido a Dios como un camino de salvación. Esta pandemia también nos ha permitido compartir en familia. Sin lugar a dudas, el hecho de estar impedidos de salir de casa ha traído como consecuencia que pasemos más tiempo en familia. Antes decíamos que no teníamos tiempo para compartir con la familia, pero ahora, ¿no? Pasamos compartiendo con la familia de diferentes formas, ¿no? Y los días se están pasando y ya hemos llegado al 7º o 8º día. Realmente este ha sido un tiempo que solo nos pudimos dar a raíz de la pandemia. Luego, la solidaridad con nuestros semejantes. Nos ha enseñado esta pandemia a compartir lo mucho o lo poco que tenemos, a compartirlo con los hermanos que lo necesitan, a no ser indiferente ante la necesidad y la pobreza de mis semejantes. También ha servido para valorar lo que tenemos, un techo, una cama, alimento, ¿no? De igual forma ha permitido valorar lo que tenemos y no extrañar lo que no tenemos, ¿no? En esta oportunidad quisiera hacer un reconocimiento especial a quienes merecen todo nuestro cariño, a los médicos, las enfermeras, policías y militares que estuvieron en la primera línea en la lucha contra el COVID, ¿no? A pesar de que podían contagiarse, ¿no? Y morir. Esta obra se puede catalogar como el hermano que da la vida por otro hermano. La iglesia doméstica. Los templos se habrán cerrado físicamente, pero en cada hogar se abrió una iglesia doméstica, se reforzó nuestra iglesia, nuestra pequeña iglesia en nuestros hogares. Aunque no podamos participar en forma presencial en las misas, pero el Internet ha hecho que nos acerquemos a la misa, ¿no? No podremos comulgar, pero hay una
comunión espiritual. Hemos creado un altar para la gloria de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. También, asimismo, también hemos descubierto dones y habilidades que no sabíamos que teníamos. Esto va para ambos sexos. Descubrir, por ejemplo, que tenemos el don de la música, el don de cantar, o el don de cocinar, el don de hacer pasteles, manualidades, en fin, cada uno se ha ido reinventando. Hay personas que perdieron el trabajo, ¿no? Se reinventaron en otros giros. En algunos casos, la participación del hombre en el hogar ha permitido que haya más unión, que él sepa valorar el trabajo que hacía la mujer en el hogar. En esta pandemia hemos descubierto, o ha dejado reflejar más aún, que este COVID no ha respetado que la persona sea rica o pobre. No, todos por igual nos hemos contagiado. ¿No? No ha hecho selección ni por raza, ni por religión, ni política, nada. No ha sido selectivo, para nada, ¿no? Para él todos hemos sido iguales y nos ha atacado como ha querido. Como decíamos de igual forma, como digo, en este hecho, en toda crisis, en toda situación, como decíamos, aparecen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Acá tenemos una interrogante, nos preguntábamos con Gisela, ¿no? ¿Qué hubiera pasado realmente si el COVID, como dice la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el COVID solamente hubiera durado 3 o 4 semanas? ¿Qué hubiera sido? Vamos a hablar del Perú. ¿Cómo se hubieran comportado los peruanos? ¿Cómo hubieran reaccionado? ¿No? O si no, también la otra pregunta nos dice, ¿qué experiencias o cambios positivos has encontrado en tu vida a raíz de la pandemia? ¿O solo has encontrado cosas negativas? A lo mejor todos tenemos alguna respuesta, alguna idea de lo que puede haber pasado en la primera pregunta o la segunda. Por esa razón los invitamos a enviar sus comentarios, al Facebook Live para poder de repente más adelante darles algún alcance, una respuesta, ¿no? Eso, digamos, esta es una primera parte, digamos, de los hechos que han acontecido, ¿no? Ahora queremos entrar un poco a la reflexión realmente, para preguntarnos lo siguiente, ¿no? La pandemia realmente no es el único hecho por el cual, digamos, el ser humano ahora siente miedo, siente temor, lógicamente por su vida, por su, digamos, su futuro personal, profesional. No, si se dan cuenta, y como digo, si hablamos de Perú, ha habido desastres naturales, terremotos, hemos pasado por el terrorismo, ¿no? Por eso habría que tomarse unos minutos, o los invito a tomarse unos minutos, y háganse esta pregunta. ¿Qué tan preparado estás para enfrentar la muerte? Si mañana salieras a trabajar, a estudiar, y Dios no quiera, ¿no? Pero ¿qué tan preparado estás? ¿Te has preguntado eso? Ante esta interrogante realmente, creemos necesario alcanzarles a ustedes unas reflexiones que pueden aplicarlas no solamente en este caso de la pandemia. Olvidemos por un momento que hay pandemia. Estas reflexiones, digamos, no tampoco son recetas mágicas, pero creemos que les pueden ayudar si es que las tomamos, digamos, de corazón y en serio, ¿no? Y vamos a empezar con la siguiente. Proclama a Dios. ¿Qué queremos decir con esto?
primeramente tienes que preguntarte, ¿qué eres tú para Dios? Recuerda que todos somos hijos de Dios, que tú eres el hijo amado de Dios, eres único. Tan es así que una prueba tan esencial, ¿no? Una prueba tan esencial es nuestra huella digital. Mírate qué tan especiales somos cada uno, somos irrepetibles. Hay otra persona que tenga una huella digital como tú, para que veas cómo es Dios de perfecto con el ser humano. A todos nos hace con nuestras propias virtudes y defectos, con nuestras propias cualidades. Por eso lo primero que tienes que hacer es reconocer que Dios es el Padre misericordioso, ese Padre amoroso, que es capaz de perdonar cualquier pecado. Cualquier pecado. A Él lo único que tienes que hacer es reconocerlo como el Salvador que cambiará tu vida. Mira, si hoy la pandemia te ha tocado en el fondo, ¿no? Tómalo como un mensaje, vale decir, habla con Dios a tu manera, con tus propias palabras, pero como, vamos a decir, como Juan García, vale decir, no como el contador, como Juan García, como la persona natural sencilla, como Manuel, como Carlos, como Enrique. No quiere hablar con el profesional, háblale a tu manera, con tus propias palabras. A lo mejor no sabes cómo iniciar la conversación, a lo mejor no sabes cómo orarle al Señor. Si no sabes, ten presente lo siguiente. Recuerda a quién escogió Dios como sus primeros discípulos y apóstoles. No eran personas sobresalientes ni profesionales. Dios sabe leer el corazón. Háblale a Él con honestidad, pero háblale con la verdad, porque recuerda que Él lo sabe todo. Queremos invitarlos a escuchar este texto bíblico que nos va a decir mucho. Escuchen, por favor. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, en esta lectura, lo primero que está haciendo, por ejemplo, es sanar a Pedro, pero no lo llama a Pedro, lo llama por su nombre, Simón. Lo que él quiere es conversar con el hombre, con aquel ser humano, por ejemplo, el ser humano frágil, débil, lleno de pecados. Con él quería hablar, por eso es que no le decía Pedro. Y le repite tres veces le repite la misma pregunta, porque lo está sanando justamente de las 3 veces que él lo había negado. Eso es lo que queremos darte a entender en este primer punto. Que Dios quiere hablar con el ser humano, con ese pecador que somos todos. Todos somos pecadores. Mira, si te has quedado sin empleo, por ejemplo, o tuviste que cerrar tu negocio, te sugerimos lo siguiente. Primero limpia tu alma, esa amargura que de repente tienes por haber justamente perdido tu trabajo o tu negocio. Perdona tus propios errores personales y laborales.
perdona a quienes te puedan haber ofendido. Luego de eso, te sugerimos que pases la página, que ya no mires atrás. Es cierto, puede doler, pero ya no mires atrás. Pídele al Señor que te permita ver con claridad las oportunidades, que te dé sabiduría para tomar las mejores decisiones. Evidentemente, para que seas humilde y entusiasta, para que puedas emprender cualquier oportunidad de trabajo o negocio que se te pueda presentar en el camino. Ten certeza de los dones y actitudes y talentos que tú tienes. Estoy seguro que tienes muchos talentos, muchos dones ahí, y que con la gracia de Dios los puedes llegar a desarrollar de una manera que ni tú te imaginas. Ten siempre presente que todo lo puedes en Cristo, porque Él te va a fortalecer en lo que tú emprendas. Asimismo, tenemos un llamado a la conversión. Toma esta pandemia como una oportunidad para la conversión. Dios quiere que seas feliz, que tú seas feliz, que endereces tu vida si la estás llevando de una manera equivocada. Ten siempre presente que tarde o temprano vamos a tener que partir de este mundo y que siempre debemos partir pensando en que Él nos espera ya. No sabemos en qué momento va a suceder. No importa la edad que tengamos, seamos niños, jóvenes, adultos o personas de la tercera edad. No hay una regla escrita, dicha, en qué momento vamos a partir. Por eso debemos estar preparados espiritualmente y reconciliados con nuestro Padre. Hay que rezar en familia, hacer oración y pedirle a Dios que nos libere de nuestros miedos, preocupaciones y temores. Lo hacemos en forma personal o en familia. No seamos enemigos de nuestras palabras. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, lo que repetimos una y otra vez. Y nos referimos a las palabras pesimistas, de derrota, de angustia, que de tanto repetirlas, a la larga se vuelven contra uno y nos bloquean. Nos bloquean de tal forma que no nos permite ver más allá de lo negativo que tenemos. Nos quedamos sin salida, nos bloqueamos tanto que no vemos las soluciones. En cambio, si empiezas a ver y a decir palabras de ánimo, de confianza, de sentirte protegido por tu Creador y bendecido por su Espíritu, encontrarás cosas positivas y podrás salir victorioso de la crisis o tragedia en la que te puedas encontrar. Este punto me parece muy, muy importante y nos habla de la verdadera preocupación. ¿Qué es lo peor que te puede haber sucedido en esta pandemia? Indudablemente que podemos encontrar muchas respuestas, ¿no? Algunos me podrán decir, bueno, yo he perdido mi trabajo. Bueno, otros de repente han perdido un familiar. Otros a lo mejor no tienen qué comer. O algunos de repente ahorita están enfermos del COVID. Y lógicamente, algunos dirán, morirme, producto de esta pandemia. Pues miren que en el Evangelio de Lucas 12, 1-7, que fue proclamado hace una semana, el viernes 16 del presente, justamente Jesús nos muestra la verdadera preocupación y, por qué no decir, el único temor al cual debemos de tener. ¿Y cuál es ese temor? Es perder nuestra eternidad junto a Jesús. Perder nuestra eternidad junto a Jesús. O sea, Él nos dice
no teman a aquellos que matan el cuerpo, sino teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar del castigo. En esa lectura, Jesús prácticamente nos dice que no nos preocupemos por las cosas terrenales, que no tengamos miedo por las ofensas ni las calumnias, o por las críticas o injusticias que podamos recibir, que no nos guiemos ni vivamos por lo que los demás desean, o por lo que te exige la sociedad o la moda del momento, ¿no? En otras palabras, nos dice que no seamos esclavos de la opinión pública. Él nos pide que vivamos realmente como hijos de Dios a través de su palabra y que nos preocupemos únicamente de no caer en la perdición eterna. Ese debe ser la verdadera preocupación. Fíjese que inclusive, está diciendo que hasta la muerte no debería importarnos, porque como dice, antes lo dijo Gisela, todos podemos morir en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, por cualquier motivo, pero debemos preocuparnos de estar preparados y no, como dice, no perder la eternidad junto a Jesús. Ese debería ser el mayor temor, perder la gracia de Dios, hermanos. Esas son, digamos, las recomendaciones que podríamos alcanzarle para que de una manera las puedan aplicar, ¿no?, en este tiempo de pandemia, ¿no? Queremos terminar un poco esta participación teniendo algunas conclusiones, ¿no? Sacando algunas conclusiones de lo expuesto. Dice, todos hemos tenido o tenemos temores en la vida y de nosotros mismos depende superarlos. Exacto. No dejes que el temor te paralice. Y lógicamente con la gracia de Dios puedes salir adelante. Ese es un hecho. Saquemos siempre lo positivo de nosotros ante las crisis que puedan presentarse. No nos convirtamos en ese señor que está en la foto, ¿no?, como del papel higiénico, por decirlo así. No seamos como ellos. Pensemos con tranquilidad. Pensemos bajo la gracia del Espíritu Santo para que nos bendiga. Lo único que quiere Dios es que tú seas feliz. Él es el Padre amado y misericordioso que ama a todos sus hijos. Tú eres un hijo selecto para Él. Toma esta pandemia como una oportunidad a la conversión. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. El único temor que debemos tener es perder nuestra eternidad junto a Jesús. Es lo que conversábamos hace un rato. Y por último, no hay nada imposible para Dios, y si estás con Él, no habrá imposibles para ti. Ese es el mensaje, queridos hermanos, que les queremos entregar, y esperamos que sea de su agrado y para bien de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, Juan, Gisela. En realidad muy interesante su ponencia, muy interesante las reflexiones que nos brinda. Y es verdad, en momentos así tan difíciles, en donde todo es tan incierto, ¿no?, se nos presenta como una oportunidad para poder ver las cosas desde otra perspectiva. Y es tan importante, digamos, lo que ustedes han mencionado, que veo que hay personas que han ¿cómo se llama?, participado y nos están, digamos, y nos están compartiendo sus vivencias, ¿no? Ahí tenemos unos hermanos y unas hermanas que dicen que les ha servido este momento, digamos, para una introspección de su vida personal, otros que le han permitido, digamos, la unión de la familia. Y bueno, qué bonito es, digamos, que estos momentos tan duros por los que estamos pasando, como bien ustedes lo han mencionado,
podamos verlo desde dos perspectivas, ¿no? De la perspectiva en donde se presenta una oportunidad para poder acercarnos a Dios, para poder retomar y dirigir nuestro camino de santidad hacia el Señor, en el que todos estamos, digamos, obligados a hacer. Vamos a seguir con nuestra jornada, y como bien hemos visto, estos momentos tan duros en donde uno se enfrenta a algo que se desconoce, que recién lo estamos conociendo y que no terminamos de conocerlo porque constantemente las autoridades y las instituciones de salud, ¿no? Nos van diciendo siempre cosas nuevas que van apareciendo, comportamientos nuevos de esta pandemia. Y cuando eso va ocurriendo, cuando vemos algo que es tan cambiante, en el que no tenemos, digamos, aparentemente una luz de salida, en el hombre nos va inundando algo que se llama la desconfianza. Las personas empezamos a sentir desconfianza porque lo que pensábamos que podía durar un mes, 2 meses, vemos que no tiene una fecha de caducidad. Y además que cada vez se va viendo nuevos comportamientos. Y esta sensación de desconfianza, ¿verdad? Es algo que va minando en las personas. Nada más terrible para una persona que no tener confianza. La desconfianza mina a la persona por dentro. La desconfianza va acabando a la persona por dentro, hasta que llega un momento en que si no encuentra una luz de auxilio, de esperanza, la desconfianza termina por derrotar todas las fuerzas, toda la esperanza del ser humano. Por eso que el tema que viene a continuación es tan importante, tan interesante, ¿no? Porque siempre tenemos a una persona que nunca nos va a dar la espalda, que siempre vamos a tener la plena confianza de que Él va a estar ahí siempre, en todo momento, para ayudarnos, ¿no? Vamos a dar pase a nuestros amigos, el matrimonio Carlos y Esther Santé, para que nos hable del tema tan importante, ¿cierto?, que se desprende del tema anterior, es la confianza en Dios. Recibamos, digamos, calurosamente a nuestros hermanos Carlos y Esther. Adelante, Carlos. Adelante, Esther. Nuestros hermanos Carlos y Esther, matrimonio Carlos y Esther Santé, es un matrimonio que ha dedicado 7 años de su vida en la parroquia San Pío X como catequistas de adultos en la catequesis familiar, y también en las charlas para bautismo durante 2 años. En la parroquia San Pablo Apóstol de Rima, ellos vienen, digamos, llevando adelante la catequesis de confirmación de este año. Son hermanos preparados en la fe, que ofrecen su tiempo y esfuerzo, al igual que Juan y Gisela, ¿no? Y todos aquellos que nos dedicamos a la pastoral, y lo hacemos con mucho gusto, y lo hacemos con mucha entrega y mucho amor, ¿no? Carlos y Esther nos van a brindar, como decía, este tema que viene a colación del tema anterior, del temor en tiempo de pandemia, ¿no? En tiempo de COVID, este tema tan importante que es la confianza en Dios. Vamos a recibirlo ahora sí muy calurosamente a nuestros hermanos Carlos y Esther. Adelante, Carlos, adelante, Esther, los escuchamos. Gracias Manuelito. Muy buenas tardes. Vamos a compartir ahora el tema de confianza en Dios, pero antes vamos a proyectarle un video. Gracias.
María de Nazaret es una mujer joven, sencilla, de unos 15 años, que lleva una existencia absolutamente normal. Era una virgen desposada con un hombre llamado José. Es en ese momento de su vida cuando experimentó un encuentro decisivo con Dios. Un ángel se le acerca y le propone de parte de Dios ser la madre del Mesías, que quiere hacerse hombre para salvar a la humanidad. Hay que entender la situación vital en el momento de la anunciación. María, una joven inteligente y reflexiva, midió exactamente su enorme responsabilidad que se levantaba como una muralla, y ella estaba solitaria e indefensa ante esa gran pared. Se le había hecho un anuncio y se esperaba una respuesta. Una nube de dudas y preguntas habrían pasado por su mente. ¿Será posible? Cuando José se entere, ¿qué dirá? Unos meses antes, a Zacarías, esposo de su prima Isabel, también se le había anunciado algo, que él y su esposa serían padres. Zacarías era un sacerdote e Isabel era una mujer descendiente del hermano de Moisés, el sumo sacerdote Aarón. Los dos llevaban una vida santa y eran justos y observaban con exactitud los mandamientos del Señor, pero no tenían hijos y los dos eran de avanzada edad. Cuando el ángel del Señor se le apareció, él se llenó de temor y un gran terror se apoderó de él. Y por dudar, el ángel le dijo: por no haber creído a las palabras que te he dicho, te quedarás mudo y no hablarás hasta el día en que sucedan las cosas que se te dijo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Es la respuesta de María ante el anuncio del mensajero de Dios. María manifiesta una tremenda confianza, un abandono audaz, aceptando todos los riesgos. Y da el sí de su vida sin otro motivo que su fe, amor y confianza en el Señor. Y ese es el tema que tocaremos el día de hoy, la confianza en Dios. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de la confianza en Dios. Confianza en Dios. Confianza en Dios es creer en Dios, es tener la convicción de que algo deseado o esperado sucederá en su nombre. Cuando una persona que desconocemos demuestra ante nosotros su acción de buena voluntad y sumado a esto la esencia de actuar con la verdad, hace que estos factores lo hagan digno de confiar. Sin embargo, es difícil confiar en una persona sin conocerle. Entonces, ¿qué es confiar en Dios? Nos preguntamos, ¿no? Es aceptar sus propósitos en nuestra vida, saber que Él solo tiene el control absoluto. Cuando confiamos en Dios, estamos seguros que nuestro transitar en la vida será justo y reparador. Esa confianza es el resultado de la fe. Si tenemos fe en Dios, estaremos seguros de que no hay nada imposible para Él. Si confiamos en su palabra, tendremos la convicción absoluta de que Él resolverá todo aquello que nosotros no podamos resolver. En Mateo 19:26 podemos encontrar que dice: fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Para confiar en Dios debemos conocerle, darle valor a sus acontecimientos, a los hechos que lo acreditan como el Salvador. La confianza en Dios debe basarse en la creencia. No lo vemos, pero sabemos que existe y habita en nuestro corazón. ¿Por qué debo confiar en Dios? A veces nos preguntamos. Dios es la verdad, que no se engaña y no nos engaña.
Dios se preocupa por nosotros y quiere lo mejor, incluso cuando le fallamos. El origen del mal reside en el corazón del que desconfía de Dios. Esa desconfianza nos conduce a desobedecerlo, al pecado y como consecuencia vivir lejos de Él, lejos de quién es para nosotros el fundamento de nuestra existencia y felicidad. Confiar como Cristo nos enseña a confiar. Sabemos que el conocimiento cristiano no es solo conocer a Cristo, sino también vivir como Él vivió. Recordemos que toda la vida de Cristo estuvo en referencia a su Padre. ¿Por qué debemos confiar en Dios si me suceden cosas malas? A veces nos preguntamos esas cosas, eso, ¿no? ¿Por qué debo confiar en Dios si me suceden cosas malas? Hay quienes en las penurias de la vida se rebelan contra Dios y le echan la culpa de todas sus desgracias, algunos problemas. Algunos se preguntan, ¿por qué? Yo soy bueno, ¿por qué me castigas? Dios no se alegra viéndote sufrir, como si tu sufrimiento fuera caprichos para entretenerse en sus ratos libres. Lo que Él quiere es que te perfecciones a través del dolor, que madures. Pero sucede que a veces creemos que Dios no nos ama, porque no nos ama como creemos que nos debe amar. Lo que pasa es que estamos pensando como cuando éramos niños y nuestros padres no nos daban todo lo que queríamos. O como para curar una enfermedad nos daban una medicina desagradable que no nos gustaba. Dios sabe lo que nos conviene. Como Padre infinitamente amoroso que es, a veces las cosas que consideramos malas son todo lo contrario. Si nuestros padres sabían lo que más nos convenía cuando éramos niños, ¿cómo no confiar en Dios, que es el que sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros? Lo que pasa es que los planes de Dios son a largo plazo, a plazo de eternidad. En cambio, nosotros queremos reducir a Dios a nuestro plazo, que es muy corto. Por eso es necesario, ¿no?, ver nuestra vida en la tierra con lentes de eternidad. Así podremos comprender y confiar en los planes de Dios. Y veremos que las cosas que pensamos que son malas no lo son tanto, sino más bien buenas. El sufrimiento es un misterio y como tal no es posible explicarlo satisfactoriamente. Solo lo comprenderemos después de esta vida. Mientras tanto, confiemos en Dios. Él es el que sabe. El sufrimiento también nos lleva a Dios. Nos hace más sensible ante el sufrimiento de los demás. Podemos comprender a las personas o podemos ponernos en su lugar de las personas. También nos ayuda a madurar. La persona que no ha sufrido no tendrá la madurez suficiente para amar de verdad. Por eso debemos pensar en tantas personas que están alejadas de Dios. Si nosotros ofrecemos por ellos nuestras oraciones y sacrificios, Dios puede intervenir para su conversión y salvación. Si San Agustín no hubiera tenido una madre como Santa Mónica, que puso su confianza en Dios, quizás nunca se hubiera convertido ni hubiera llegado a ser el gran santo que todos conocemos. Cuando parece que esa confianza falla, ¿qué debo hacer? ¿O qué sucede cuando falla esa confianza? Cuando prevalece el mal, por ejemplo, ¿no?
Tenemos que, muchos ateos, por ejemplo, niegan la presencia de Dios por su aparente indiferencia ante el sufrimiento o el mal. Entonces, ¿cómo acaba entonces Dios con el mundo, con el mal en este mundo, ¿no? ¿Cómo no se conmueve con el sufrimiento de millones de personas que invocan todos los días su nombre? A esto tenemos que decirles, ¿por qué creen entonces ustedes que están en la capacidad de hacerlo mejor que Dios? ¿No? Nuestro Señor sabe lo que pasamos, sabe lo que sufrimos en esta tierra, y muchas veces, es cierto, permite que sucedan algunas cosas para nuestro bien, ¿no? Recordemos, por ejemplo, su más grande triunfo, la redención de la humanidad, que partió de una aparente derrota, que es la muerte de Jesús en la cruz. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, ya todos lo saben. Jesús resucitó y se dio un gran triunfo. Entonces confiemos en que Dios sabe las pruebas que Él nos da. Cuando no llegamos, por ejemplo, cuando a pesar de nuestros esfuerzos parece que no alcanzamos y le pedimos una ayudita, entonces no parece muchas veces que Dios no mira nuestro esfuerzo y no pone nada de su parte. Les voy a contar una anécdota que sucedió en el albergue de niños discapacitados en San Martín de Tours, esto es en Mendoza, Argentina. Era la fiesta de la Epifanía del Señor y los hermanos que estaban encargados de este albergue decidieron disfrazarse de Reyes Magos, pero no tenían dinero para los regalos. Por eso decidieron darles un desayuno y con algunos dulces y nada más. Cuando llegaron en la tarde al albergue, se dieron con la sorpresa que los niños habían puesto en fila sus zapatitos, ¿no? Listos para que sus regalos los depositaran allí. Cuando se dieron cuenta, bueno, los hermanos se miraron y luego, ya llegada la noche, al dormirse, parece que no durmieron bien, tuvieron un sueño inquieto y el corazón oprimido. Y a la mañana siguiente, cuando ya estaban preparando el desayuno, se escucha el claxon de una camioneta que venía de una parroquia lejana. ¿Qué había sucedido? Ellos habían organizado una rifa y habían logrado conseguir el dinero para poder comprarle los regalos a los niños. Y al final, pues miren lo que sucedió, ¿no? Los niños tuvieron más fe que los propios hermanos y les enseñaron a confiar en Dios y a su providencia, ¿no? Que siempre esa providencia de Dios va a superar nuestras mejores expectativas. Ahora, cuando la cruz que tenemos es muy grande para nuestros hombros, ¿no? O la percibimos como absolutamente insoportable, no puedo vivir con esto, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué decimos, no? Dios sabe hasta dónde nos puede exigir. Por ejemplo, ¿el agricultor le pide permiso al campo para sembrar? No. Entonces, ¿para qué lo cultiva? Para que el campo dé más frutos. Dios es más sabio. Ahora, ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Cómo va Dios a quererme o a querer darme algo si yo le doy la espalda, si soy un pecador? Pero es precisamente en este momento cuando Dios está atento, más atento a que nos arrepintamos y volvamos a Él. Esto lo dejó bien claro en la parábola del hijo pródigo, recuerden. Cuando tenemos que ser instrumentos de Dios. Dios nos pide que seamos instrumentos de su misericordia, que confiemos en Él. Cuando nos pone frente a miserias que podemos reconocer y que llaman poderosamente nuestra atención y nuestra sed de justicia, tenemos que confiar en Dios, porque Él nos ha puesto este desafío y seguramente nos pondrá los medios para conseguirlo. ¿Qué pasa cuando ya confiamos? Pero aún así viene la desconfianza en un momento, ¿no? Entonces sucede que a veces tenemos que hacer
parece que confiamos en Dios, hacemos un salto de fe y no pasa nada. Porque a veces parece habernos dado la confianza suficiente, pero luego parece como si nos quitara, nos retirara su mano, ¿no? Sufrimos y nos angustiamos, ¿no? Tenemos que recordar que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿no? Y lo que podemos hacer es renovar la confianza en Él y nuevamente rezar para que no tarde su auxilio, ¿no? La oración es muy importante. Ahora, así como nosotros tenemos que desconfiar del Señor, de confiar en el Señor, tener nuestra fe en Él, hay que hacer un paso más, ¿no? Que es desconfiar de nosotros mismos, ¿no? No somos perfectos, ¿no? A veces se nos dificulta entenderlo. Y más bien es nuestra vanidad y orgullo la que nos hace pensar, solo yo tengo la razón, no me equivoco. Ante el mundo que nos enseña a pensar así, nosotros debemos poner en duda estos pensamientos acaso. No estamos invitados a hacer signos de contradicción, hay que dar testimonio de nuestra seguridad en esta puesta en Dios y que no la tenemos puesta ni en nosotros mismos ni en las seguridades que el mundo nos ofrece. Hay que ser sinceros, que vivimos en una cultura en donde el éxito se mide por el éxito económico, ¿no? El logro personal. Detrás de todo esto hay un afán, un ideal perfeccionista, ¿no? Uno vale por lo que hace y no tanto por quién es como persona, ¿no? Y ahora bien, no hay problema en querer hacer bien las cosas, ¿no? No es tan mal el procurar exigirnos, pero la confianza en uno mismo es bueno, siempre y cuando se vaya a desarrollar en referencia a un horizonte mayor, en apertura a Dios y a nuestros semejantes, ¿no? Yo tengo esa confianza que me da mi confianza en Dios, ¿no? No es mi confianza sola, ¿no? No dejo a Dios a un lado. Ahora, una vida que se construye bajo estos parámetros va a distar mucho del mensaje que Cristo nos da en Lucas 12:20, ¿no? Cuando nos dice, necio, esta misma noche te van a reclamar el alma y las cosas que has preparado, ¿para quiénes van a ser? Tanto ese afán por tener cosas, tanto ese afán por el dinero, es bueno. Dios quiere que nos vaya bien, pero a veces es ese afán desmedido que nos aleja de Él y también hace que terminemos desconfiando de Él, ¿no? Ahora, cuando la confianza en Dios se separa, tarde o temprano esto se va a desvirtuar, ¿no? Estamos invitados a buscar como discípulos de Él, como hijos de Él, antes que nada la perfección en la caridad. Como se dice en Mateo 5:48, Cristo nos llama a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, ¿no? Hay que ver qué es la perfección, qué perfección tenemos que buscar, ¿no? Mi perfección de hacer bien las cosas para obtener dinero o mi perfección espiritual que me acerque más a Él. Ahora bien, todo esto va a ser posible si es que vivimos en una vida en gracia, ¿no? Y para eso implica tener una confianza en Dios y desconfiar de nosotros mismos, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a ser más humildes y sencillos, a mirar a Dios con un corazón más confiado. Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Cómo es mi confianza en Dios? ¿Esa confianza brota de una idea vaga que tienes de Dios o del conocimiento que Él te da? ¿Me reconozco en alguna de las situaciones mencionadas cuando la confianza falla? ¿En cuál de esas te ubicas? ¿En cuál de esas 6? ¿Soy un instrumento dócil de Dios? ¿Acepto los designios de Dios? ¿O le reclamo por cada cosa mala que me sucede?
por cada cosa mala que veo en el mundo. ¿Qué hago yo para poder solucionar esos problemas que veo? Ahora, presumas o desconfías de ti mismo. Para terminar, vamos a hacer una oración. Una oración que nos acerque a Él y que nos llegue y nos dé la confianza que necesitamos en Él. Señor Jesús, permíteme seguirte siempre y confiar en ti, aun cuando esto implique seguir navegando mar adentro y que en ocasiones se desaten fuertes vientos en mi vida. Permíteme seguir confiando en ti a pesar de la duda. Ayúdame a tener fortaleza en momentos oscuros. Ayúdame a vencer el miedo, Señor. Tú que te manifiestas en el tiempo perfecto, permíteme tener el valor para hacer siempre tu voluntad. Amén. Les damos las gracias y más bien si hay algunas preguntas, por favor, los hacen llegar a través del Facebook. Bueno, más que preguntas, son agradecimientos los que estamos recibiendo en este momento. Agradecemos también el compartir de varias de las personas que han estado manifestando, que algunas han manifestado que a lo largo del primer tema que ha sido un momento difícil, ese quiebre para todos nosotros, ¿no? De la pandemia. Algunos han estado justo por iniciar tratamientos para enfermedades, otros algunos planes, otros, bueno, diversas cosas. Y como dice Dios, el hombre propone, pero Dios dispone. Y a veces esos cambios son los que nos infunden temor. Por eso nuestros hermanos nos han tratado de iluminar cómo responder frente a esas situaciones que nos infunden cierto temor, como naturalmente podría ocurrir, ¿no? Somos humanos. Nos alcanzan una pregunta. A ver si Carlitos y Esther nos pueden contestar. A ver, en un momento se las leo. Aparte de los agradecimientos, dice, ¿cómo explicar a una persona que no profesa que confía en Dios, sobre todo cuando ha perseguido a sus seres queridos, ¿no? ¿Escuchan? ¿Nos ¿Sí? escuchan? ¿Sí? Ahora sí, Carlitos. Ok, entonces, como les decía, es un poco complicado cuando dos personas comienzan a hablar sobre este tema y una de ellas no tiene fe. Es mucho más sencillo cuando, a pesar de algunas diferencias, esa fe se encuentra presente. Pero yo le diría que lo primero que hay que hacer es, como dice Dios, es predicar con el ejemplo. Yo debo ser el ejemplo de lo que hablo. Y creo que cuando hablas con alguien que te pregunta de esta manera, tienes que hablarle con tu vida propia. Yo confío en Dios porque Dios me ha dado esto. Yo confío en Dios por tal o tal razón. Y por esa confianza en Dios es la que me hace llevar a mi prójimo cuando él no necesite una ayuda. Porque esa confianza no está basada solamente en lo que hace en mí, sino en lo que él me va a involucrar en hacer a los demás. Creo que se puede comenzar de esa manera. Y es bien difícil, ¿no? Si la otra persona solamente está en un punto de querer probarte, muy poco vas a poderle hacerle entender. Pero cuando es una persona que quiere conocer más, que está en un proceso de duda, pues va a tener la mente más abierta para poder recibir eso que tú le vas a decir. Pero básicamente es predicar con el ejemplo, ¿no? No solamente de fe,
se gana el cielo, sino también de las obras, ¿no? Y de las buenas obras. Claro, de tu testimonio, ¿no? Porque yo puedo decir que yo tengo confianza en Dios porque ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida y porque en los momentos difíciles Él ha estado allí, ¿no? Y puedo dar fe de eso por mi testimonio de vida. Y si mi hermano no cree en Dios, con mi testimonio y mi forma de ser, él va a creer en Dios, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi punto de vista. ¿Alguna otra consulta, Vicky? ¿Nos escucha? Aló, aló, Carlos. Vicky, ¿nos escucha? Sí, sí, Manuel. Aló, Carlos. Sí, ¿Qué tal? sí, ¿Cómo está? Escuchaba atentamente su exposición, muy agradecido por su participación y por su exposición que ha sido muy clara. Y encontraba una parte que personalmente, digamos, me parece un poco difícil, ¿no? Y me gustaría que lo aclaren, en el sentido de que no es tan sencillo, ¿no? A veces, desde la perspectiva humana, ¿no? No es tan sencillo que nosotros podamos perder la confianza en nosotros para depositar toda la confianza en Dios, ¿no? En este mundo en el que constantemente nos vienen diciendo de que debemos tener confianza, que nosotros debemos tener confianza en sí mismos, ¿no? Que es parte, digamos, de nuestra autoestima, ¿no? Cómo Dios nos pide que perdamos esa confianza para depositarla en Él, ¿no? Entonces, tal vez hay algo ahí en el hecho de que no hay nada, como bien dijo Juan, no hay nada que se mueva en este mundo, ni una hoja, si no lo permite el Señor, ¿no? Entonces, a ver si nos aclara un poquito eso, el hecho de que perder la confianza en uno no significa, por decir, pienso yo, digamos, o depositar toda la confianza en Dios no significa que nosotros no hagamos nada, ¿no? Me parece que la cosa está por ahí, ¿no? A ver, ¿nos aclaras un poco eso? Por ejemplo, te puedo decir esto, si yo tengo un problema, a veces quiero resolverlo ya, ¿no? Pero a veces la desesperación me hace de que mi confianza baje. Pero si yo deposito orando a Dios, pidiéndole a Él, yo sé que Dios tiene sus tiempos y sus momentos. Que yo te puedo decir en título personal que a mí me ha sucedido. Cuando yo he tenido un problema, me he desesperado un momento, pero he orado y me ha dado una paz, una tranquilidad, que después he querido tal vez que se solucione ese problema ya, como ser humana que soy, que vivo, soy pecadora, pero he sentido que Dios tiene sus tiempos y sus momentos y Él sabe, después que ha pasado las cosas, se han solucionado los problemas y he dado gracias a Dios por el problema que se ha solucionado, pero me he quedado con eso, que Dios tiene sus tiempos y sus momentos, que Él sabe en qué momento lo va a solucionar. No a mis tiempos, pero sí Él me ha hecho reflexionar que yo tengo que tener paciencia y tengo que depositar mi confianza en Él. Claro, lo que sucede es cuando hablamos de desconfianza en uno mismo, es un poco cuando vemos estos famosos posts que te ponen, ¿no? Tú lo acabas de mencionar, ¿no? Confía en ti, tú lo puedes todo, ¿no? Todo lo que te propongas es posible, ¿no? Pero ese mensaje le falta algo más. Todo lo que te propongas en Cristo es posible, ¿no? Yo sé que puedo todo, pero cuando tengo a Cristo a mi lado, cuando estoy con Él, sin Cristo no lo voy a poder, porque ¿qué va a suceder? Como hace un momento acabo de mencionar, estas posturas nos alejan y al final nos dejan un vacío que a la larga no sabemos llegar. ¿Cuántas personas existen que les va muy bien, pero sienten que les falta algo? Y ese algo es Dios, ¿no? Esa presencia que los va a guiar, los va a iluminar, que va a hacer que su vida transite mucho mejor
de la que están ahora. Ahora, mi confianza en Dios no quiere decir, bueno, entonces, como yo confío tanto en Dios, me voy y salgo sin mascarilla. ¿Para qué no debo usar mi careta? O puedo ir a misa si de repente soy una persona mayor y digo, ¿para qué voy a dejar de ir a misa? Voy a misa, no hay problema, salgo. Total, yo confío en Dios, sé que no me voy a enfermar. Ahora, una cosa es tener fe en Dios y otra cosa es ser negligente, ¿no? Hay cuando uno hace eso, es como que se está poniendo a prueba a Dios. Y eso no se hace. Tú no pones a prueba a Dios, ¿no? Él te puede poner a prueba a ti, pero tú no. Entonces, eso está mal. Evidentemente, hay una historia, ¿no? Muy conocida, ¿no? De este náufrago que estaba en una isla y le rogaba todos los días a Dios, por favor, envíame una ayuda, yo sé que tú me vas a ayudar, por favor. Y un día se apareció un barco, se apareció un submarino, se apareció un bote y lo quisieron rescatar y él dijo, no, yo estoy esperando que venga Dios y me ayude. Y al final, él se quedó en la isla, muere, y cuando llega ante Dios y le pregunta, pero ¿por qué no me ayudaste? ¿Dónde está la ayuda que yo te rogué? ¿Por qué dejaste que muriera allí? Bueno, Dios le dice, y el barco, y el bote, y el submarino que te envié, ¿no te dijeron para que salieras de la isla? A veces nosotros esperamos que sea Dios que se aparezca ante nosotros y nos diga algo. Pero Dios nos pone personas, ¿no? Y en este caso nos pone una persona que nos dice que nos debemos cuidar, que debemos usar mascarillas, que debemos ir a misa solo las personas que deben ir, por ejemplo, ¿no? Entonces, no descuidemos, no entendamos confianza en Dios como yo soy un Superman, nada me va a pasar. No, no es así. Muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias, Carlos y Esther. Y es verdad, gracias por su ampliación, ¿no? Me gusta mucho lo que dijo Esther. Dios tiene sus tiempos y sus momentos, ¿no? Y que aun cuando uno cree tener todo en sus manos, como dice bien Carlos, no todo está en las manos del hombre, ¿no? Todo está en las manos de Dios y Dios tiene sus tiempos y sus momentos. Muy agradecido, qué bonito. Tengo una pregunta de una hermana, Erlinda Alemán. Está haciendo una consulta que guarda cierta relación con el tema de que hablan de confianza en Dios, y pregunta lo siguiente, ¿no? Ahora que van a abrir los templos en noviembre, ¿cómo poder evitar que personas adultos mayores que confían profundamente en Dios no vayan a los templos, dado que eso los pone en riesgo? Pero su sustento de ellos es la confianza en Dios. No sé si se entendió claramente. Sí, se escuchó. Mira, Okay. eso es lo que acabo de mencionar, ¿no? La confianza en Dios no es una confianza que me da la capacidad de ponerme la capa de Superman y volar de edificio en edificio, ¿no? La confianza en Dios es saber que Dios va a ver por mí y que va, como dijo Esther, en su momento, en sus tiempos que Él decida, va a hacer que suceda lo que tiene que suceder, lo que tal vez yo le he pedido y Dios ha visto que eso es bueno, pero en sus tiempos. Entonces, sí, es cierto, ya las iglesias se abren, entendemos que hay muchas personas que tienen necesidad de ir como todos, al templo, pero hay que saber y hay que entender que hay que respetar también las reglas y normativas, porque hasta Jesús mismo respetaba las leyes, ¿no? Entonces, siendo Jesús, entonces hay que atenerse a las reglas, hay que tener paciencia, mucha oración y esperar que llegue el momento para que ya todos
cuando nos toque ir, podamos ir, ¿no? Gracias, Carlos. Muchas gracias, Esther. A ver, Marco. Aló, Marco. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Voy a darte el pase porque tengo entendido que tienes un testimonio que nos quieres compartir. Claro. Bueno, en esta pandemia, la confianza en Dios siempre ha sido un punto bien, crucial conmigo, ¿no? O sea, como yo les había comentado en un momento, si bien es cierto, Dios me bendijo, nos bendijo a varios trabajando desde casa, pero también, aparte también, el trabajo ha sido bien pesado, porque a veces uno entra tarde, a las 9 de la mañana y sale 11, 1 de la mañana, ¿no? Entonces, es un trabajo bien pesado. Les comentaré que pues en junio, por estar en ese ritmo de trabajo, yo me enfermé de la parte auditiva, ¿no? O sea, comencé a escuchar casi como un par de de manera distorsionada, ¿no? Entonces yo iba ya con mis algodones en el oído y era bien desesperante, ¿no? Y lo peor de todo es que no podía dejar de trabajar, o sea, y sabía el ritmo de trabajo era el mismo, ¿no? Entonces, yo recuerdo ese tiempo lo que yo hacía era agarrar mi Biblia y ponerla a mi costado, ¿no? A la hora de trabajo. Entonces, a las 9, perdón, el laudes a las 6 de la mañana, a las 9, hora intermedia, así, ¿no? Cada 3 horas, hacía un rezo a Dios, ¿no? Y cada vez que avanzaba, y hasta que me quedaba hasta tarde, inclusive una vez recuerdo que yo estaba recontra cansado y me dijeron, ¿sabes qué, Marco? Me tienes que presentar un proyecto, ¿no? Y eran pues las 4 de la tarde, ¿no? Y era un proyecto grande. Y yo no creo que, pues no tienes que presentarlo. Y dije, pucha, ¿y ahora? Y estaba bien cansado porque ya venía con ese ritmo varias semanas. Entonces lo que hice fue agarrar, tengo acá un pequeño altarcito, me traje la cruz que tengo ahí, la puse delante de mi mesa y le dije, ayúdame Jesús, en ti confío, ¿no? Y bueno, sí fue hermoso porque yo ese momento sentí una paz, el sueño ya no sentía el sueño y no sé cómo pasó, que de repente dieron las 4:30 de la mañana y eso que ya venía con varias amanecidas y acabé el trabajo, ¿no? Y de repente veo la hora, wow, 4:30 y él me acompañó, ¿no? Entonces, fue una de las tantas, se puede decir, que cosas que me ha pasado y que nos ha pasado en la casa también, porque ha sido bien bondadoso Dios. Pero como dice Carlitos y Esther, la confianza en Él, ¿no? A veces uno dice, ¿por qué no pasan estas cosas? Pero como una vez escuché a un padre decir, a nosotros no nos gusta sufrir, ¿no? Pero claro, hay que sufrir o sea, también hay que saber sufrir, ¿no? O sea, no es sufrir por un tema de capricho o cosas que no te van a generar virtud, ¿no? Jesús sufrió, pero sufrió por un fin que tenía un propósito, de salvar a nosotros. Entonces, el sufrimiento que nosotros a veces pasamos, y es verdad, no nos gusta sufrir, ¿no? Pero yo ya en estos años he aprendido que, y eso también le comento a mis compañeros de trabajo a veces, que deja la confianza en Dios, ¿no? A veces renegamos, decimos, pucha, que por qué esta cosa sale así, que no es justo, pero yo digo, ánimo, ¿no? Paciencia. Tampoco es eh, tampoco es, como se puede decir, amén, amén, y seguir, ¿no? Como corderitos, ¿no? También es buscar ante Dios y hacer la corrección fraterna, como bien lo dice nuestro Señor, ¿no? Pero sí es difícil, ¿no? Es difícil evitar no querer sufrir, pero a veces no hay otro camino. Pero lo bueno es que, como te digo, de esa experiencia de tener a mi Jesucristo ahí en mi mesa, en la cruz, yo puedo decirles así
al 200%, que Él nunca te abandona, ¿no? O sea, Él te va a acompañar en los momentos en los cuales tú veas que parece que no hay solución. Y verdad, parece que no hay solución. Pero, como dice la canción, nada te turbe, nada te espante, ¿no? Todo se pasa, ¿no? Ellos me pasan, ya yo aquí. Pero Dios no, ¿no? Bueno, eso era, quería decir mi testimonio. Creo que acá me parece que ya tenemos algo de audio con el padre Germán. No sé, Manuel, te paso nuevamente la batuta para que continúes. Gracias. Ok, gracias, Marco. Ante todo, muy agradecido a Juan, Gisela, Carlos y Esther por sus aportes tan interesantes y tan oportunos en estos momentos en el que estamos pasando. Muy bien, gracias también, Marco, por tu testimonio tan interesante y que nos da una luz y, digamos, nos grafica, ¿no? Cómo es a pesar de estar en momentos tan difíciles, el Señor es el único que no nos abandona y que siempre está a nuestro lado y nos apoya en todo momento. Muy bien. Ahora voy a dar pase a nuestro querido Padre Germán para que nos dé algunos aportes, nos ilumine siempre desde esa perspectiva de la palabra, de la luz de la palabra, con los temas que hemos compartido hoy día. Buenas noches, Padre, y adelante. Hola, buenas noches, un saludo a todos y felicitaciones por esta iniciativa de poder hacer esta jornada en esta tarde. Bueno, pues yo tenía pensado compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre el tema también, ¿no? Y me viene a la mente un pasaje del Evangelio, que seguramente todos lo hemos escuchado alguna vez. Hay un momento en que los apóstoles están en el mar y se desata una tormenta terrible y están asustados por la tormenta, pero luego viene Cristo caminando sobre las aguas y no lo conocen, más bien les parece que es un fantasma y de miedo, de temor, se pusieron a gritar. Y es Cristo el que les dice, no teman, soy yo. Y ahí Pedro es el que toma la iniciativa y le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, ¿no? Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas para llegar a Jesús. Y luego sigue el relato que la violencia del viento le produjo miedo y dudó y empezó a hundirse, ¿no? Y entonces cuando Cristo le toma de la mano y le dice, pues que no tenga miedo, ¿no? El miedo es algo natural en el ser humano. Tememos unas veces a cosas poco conocidas, que conocemos muy poco, y otras veces tememos a cosas que no conocemos. Yo creo que este tiempo que hemos estado viviendo y que todavía estábamos viviendo de la pandemia, ha sido para muchos, sobre todo para quienes no somos especialistas en medicina, un tiempo también de temor a cosas no conocidas, a lo desconocido. Quizá los médicos, en fin, los biólogos, etcétera, han podido quizá tener una mayor tranquilidad y de hecho, quienes han atendido a los que se han contagiado han sido personas con un temple un poco distinto al que puede tener cualquiera que no conoce cosas de medicina. Entonces, el texto del Evangelio que les he comentado nos hace ver primero la actitud humana de temer ante algo desconocido, pero también nos hace ver la actitud de Cristo que se acerca. Cristo no se aleja, y menos en los momentos en los que necesitamos tener coraje, necesitamos tener fuerza, necesitamos tener esa valentía, ¿no? Para asumir ese reto, eso desconocido o eso poco conocido, ¿no? Entonces, Cristo está también igual hoy que en aquel momento, saliendo a nuestro encuentro. Nosotros vamos todos en una barca, la humanidad es como una barca,
y ahí hay de todo, ¿no? Hay gente más valiente, menos valiente, pero a nadie le es ajeno el temor. Yo recuerdo, hace unos días hemos celebrado la fiesta de San Juan Pablo II, cuando él es elegido papa y sale por el balcón a saludar por primera vez como papa a todo el pueblo que está en la Plaza San Pedro, sus primeras palabras fueron: no tengan miedo. Quizá lo dijo un poco también porque él era polaco y hacía muchos años que no había papas polacos. Él ha sido el primer papa polaco en la historia de la iglesia y quizás eso asustaba a la gente. Bueno, ¿quién es este, no? Este no es romano como los anteriores papas, este es polaco. Quizá lo dijo por eso y quizá lo dijo también porque sabía que todo cambio, como es elegir un nuevo papa, supone para la iglesia todo un reto de empezar una nueva etapa, ¿no? Y para quienes tenemos una sensibilidad espiritual, efectivamente es un gozo tener un papa nuevo, pero también es cuestionarnos y qué va a pasar, ¿no? Entonces, es muy importante recordar estas palabras de Cristo: no tengan miedo. No va a ser esta la primera y única vez que vamos a tener que ver algo que efectivamente nos ha causado temor a todos. Quizás como esta pandemia no volvamos a ver otra en nuestra vida, pero pueden haber otras cosas, no sabemos todavía, ¿no? A veces también hay pequeños temores, por ejemplo, gente que no quiere salir de su casa porque tiene miedo que la asalten. Están asaltando en todos los barrios, ya no se puede decir que Miraflores y San Isidro están exentos, no, todos los barrios, en todas partes, porque cuando ya la policía ha buscado un barrio y ya lo tiene controlado, entonces me pasa. Los delincuentes se pasan a otro, y así estamos siempre con esos temores, ¿no? Naturales, por supuesto, y tenemos que ser también prudentes, ¿eh? El hecho de confiar en Cristo y estar de la mano de Él no significa ser imprudentes. No significa, bueno, como Él me protege, Él me cuida, no me va a pasar nada. Por ejemplo, pues si manejo un auto sin tener brevete o si estoy mareado, o sea, eso ya es tener una actitud negativa totalmente, ¿no? Y Cristo no está para atender también esas imprudencias, ¿no? Nosotros mismos a veces generamos temores en los demás por nuestras propias actitudes, nuestra propia imprudencia. Bueno, pues yo no les quiero cansar, solamente quiero animarlos que efectivamente con Cristo todo se puede. Dice San Pablo en una de sus cartas: todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me fortalece. Y efectivamente Cristo nos fortalece, Cristo nos conforta, Cristo nos auxilia, ¿no? Y eso es una realidad que nadie la puede negar. Claro, es una realidad espiritual y que la entienden mejor quienes hemos recibido el don de la fe. También en este tiempo habremos escuchado personas también que piensan diferente a nosotros, pero Cristo está en medio de nosotros y en estos momentos pues quiere también que le cojamos, ¿no? Le cojamos de la mano, que caminemos con Él, que seamos capaces también de transmitir seguridad a los más jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y de una manera especial a los ancianos, ¿no? Parece ser que nos quieren decir que los ancianos se tienen que morir todos ya porque, bueno, pues no tienen defensas. Bueno, mira, la defensa de la experiencia de sus vidas, de la entrega a sus hijos, a su familia, yo no sé qué más defensa pueden tener, ¿no? Pero bueno, efectivamente las defensas físicas se agotan, ¿no? Como cualquier ser humano. Estos días he estado leyendo en mi correo la noticia de la muerte de mascotas, perros que han vivido 14 años y, o más de 10 años, y efectivamente pues tienen una fortaleza también los animales, ¿no? Pero también se deterioran. Todos estas mascotas han muerto porque ya su organismo tenía problemas, uno tenía hasta cáncer, un perrito. Entonces, la naturaleza humana es así, pero tenemos una fortaleza espiritual, ¿no? Que nos la da Cristo,
Y esa fortaleza es la que tenemos que usar, no solamente en este tiempo, siempre, ¿no? Porque la vida es todo un reto continuamente y hay que ser valiente, ¿no? Y hay que tomarse de la mano de Cristo porque no tenemos otro asidero más firme, más eficaz que Cristo. Bueno, y cuando hablamos de Cristo, hablamos también de su madre, ¿no? De María, hoy sábado que está dedicado en la iglesia a la Santísima Virgen María. Recordemos la fortaleza de María en la cruz, ¿no? No es una mujer temerosa, aunque habría sentido también temor por lo que iba a pasar con su Hijo Jesucristo, pero fue una mujer valiente porque estuvo con Cristo. No dejó de estar al lado de Cristo hasta el final de su vida. Bueno, pues que ella sea nuestro ejemplo también para ser fuertes y para ser valientes. Muy agradecido, Padre. Muchas gracias por sus palabras que son siempre oportunas, siempre iluminadoras y siempre esperanzadoras, Padre, con las que nos tiene siempre acostumbrados. Muy agradecido, Padre. Hemos tenido las palabras del Padre de Germán, que nos tiene acostumbrados siempre a esas palabras tan iluminadoras. Damos gracias, Señor, por este momento que hemos vivido esta tarde. Gracias, Señor, porque tú has hablado a través de nuestros hermanos, Juan y Gisela, Carlos y Esther. Danos, Señor, esa confianza en ti. Ayúdanos a ser fuertes. Mándanos a tu Espíritu Santo para que nos ilumine, nos guíe y nos dé esa fortaleza para que en todo momento confiemos más en ti, Señor. Ayúdanos a incrementar nuestra fe en ti. En tiempos difíciles, Señor, sepamos que tú siempre estás ahí con nosotros, que nunca nos desamparas. Señor, te queremos agradecer también en esta noche especial en que has permitido que estemos reunidos en comunidad para poder entender el mensaje que tienes para nosotros, la confianza que debemos tener en ti, a pesar de las adversidades, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las incertidumbres que podamos pasar. Por ello, Señor, en todo momento te vamos a decir y agradecer con la oración que nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Padre Germán, le damos el pase. Muy bien. Bueno, pues también yo me uno a lo que hemos dicho en Acción de Gracias y le pido a Cristo que nos ayude a seguir manteniendo viva esta ilusión por el grupo Querigma, porque puede hacer muchísimo bien a muchas personas que vayan conociendo. Y yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que vamos a tener en las próximas semanas. Y a participar con nosotros en nuestra comunidad próximamente. Si es que ustedes tienen interés, pueden llamarnos a través del Facebook o a través de nuestro mail que está habilitado, comunidadcatólicaquerigma@gmail.com, o el fanpage que tenemos habilitado, que es el Comunidad Católica Querigma @Facebook. Y también algunos números que tenemos por ahí en los anuncios. Les agradezco mucho por el tiempo que nos han podido compartir con nosotros. Estamos muy alegres de haber podido compartir con cada uno de ustedes. Dios los bendiga.
Sí, con esto damos por terminado la transmisión. Les agradecemos mucho por su presencia. Gracias con todos.